buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05, está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema el significado de los sueños. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y bueno, ya el día de ayer íbamos haciendo esta pequeña introducción acerca de cómo es que verdaderamente se puede determinar el significado de los sueños. Ahora, no es un procedimiento que por nosotros mismos podamos llevar a cabo, o que sea la idea que nosotros mismos llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque decíamos, el contenido que aparece en los sueños está disfrazado, es todo un juego de enmascarar deseos inconscientes, y decíamos, son inconscientes porque están reprimidos, y porque están reprimidos pueden encontrar una vía de desahogo a través de los sueños, así como a través de otras cosas como pueden ser lapsus y cuestiones que en otros momentos hemos hablado hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero en los sueños puede aparecer esto, decíamos, porque estamos dormidos, entonces el riesgo es mucho menor, el riesgo de llevar a cabo estos deseos prohibidos es mucho menor, es únicamente como hacerlo en la fantasía, y aún haciéndolo en la fantasía, se disfrazan para que no nos demos cuenta nosotros mismos de qué se trata. Y aunque están disfrazados y aunque es fantasía, los olvidamos. Decía alguien, ¿por qué se olvidan los sueños, no? Un poco después de despertar. Bueno, justamente por el trabajo de la represión. Suena raro que nos podamos ocultar cosas a nosotros mismos, y por eso hablábamos de las tres instancias del aparato psíquico, que conforman el aparato psíquico, que decíamos ello, yo y superyo. En el ello no hay represión alguna, únicamente se rige por el principio del placer. Todo se puede, todo se vale. El superyo, que sería como la conciencia moral, por ponerlo de alguna forma, pues es todo lo contrario, están todas las normas, todas las restricciones, la censura, etcétera, y nuestro yo es como la instancia reguladora, ¿no? Con la cual nos vamos a dirigir al mundo externo y vamos a crear vínculos con las otras personas. Entonces, digamos que la parte que tú consideras tu persona, tu ti mismo, por decirlo de una forma muy boba, es tu yo, ¿no? No tienes conciencia realmente, tienes una conciencia muy parcial de tu super yo, de tu conciencia moral. A veces hablamos de valores y decimos que sí, es que la verdad y la justicia y la honestidad, esos son los que hablamos. Pero lo que verdaderamente rige nuestro comportamiento, tenemos parcialmente conocimiento de ello. Tenemos parcialmente también conocimiento de nuestros ideales, de lo que queremos llegar a ser, pero también parte de nuestra conciencia moral permanece inconsciente. Entonces, lo que reconocemos como nosotros mismos es únicamente la instancia, es prácticamente solo la instancia del yo. Por eso es que entre instancias se pueden esconder cosas, y así es como nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es posible que se te pierda algo? Piensa. Estas ocasiones en las que dices, no encuentro las llaves, perdí las llaves. Bueno, pero ¿cómo las perdiste si las traías tú? Es que no recuerdo dónde las dejé. Bueno, no lo recuerdas, pero no es un conocimiento que no tengas. Es imposible que tú en tu cabeza las hayas puesto en algún sitio y luego esa información se haya borrado de tu cabeza. No se borró. Cuando decimos olvido, esto que ha quedado olvidado, entre comillas, simplemente pasó a otro registro de nuestra conciencia. Pasó a lo mejor a preconsciente o quizás a inconsciente. A lo mejor muchas ocasiones cuando las encuentras dices, claro, aquí las dejé, porque vine, hice tal y las dejé ahí. Entonces, ¿cómo te pudiste haber engañado a ti mismo, ¿no? ¿Cómo pudiste haber borrado una información que en realidad todo el tiempo tuviste? Te diste cuenta que la tuviste todo el tiempo en el momento en que las viste en ese lugar.
Asimismo, es que nos podemos esconder estas cosas y cómo se producen los sueños. Uh-huh. También nos vamos haciendo una cierta idea de cómo funciona nuestra retención, de cómo funciona nuestra memoria, porque hay demasiados estímulos en el día a día, demasiados estímulos. Si nosotros lo pensáramos desde lo bioquímico del cerebro, para estar representando todo el mundo exterior, los colores, el acomodo de las cosas, la tercera dimensión que percibimos, sensaciones táctiles, sonidos, tantas cosas que hay que registrar y tantas cosas que estamos bombardeados constantemente. Si esto todavía le suma los anuncios, los espectaculares, el ruido de la calle, la música que escuchamos, realmente son muchísimas cosas con las cuales nos vamos topando y nos podría parecer imposible recordarlas todas. Y realmente no tendría mucho sentido recordarlas todas. Ahí en nuestra memoria, y lo vamos a ir descubriendo dentro de los sueños, lo que va quedando registrado es lo que de alguna manera nosotros encontramos significativo para nuestro día. No vamos a soñar con ese anuncio que usted ya no se acuerda cuál es. Si usted lo sueña, si usted lo recuerda, es porque fue significativo para usted. Es porque hay algo ahí que nos está sonando dentro de ese anuncio comercial. Y no tanto porque digamos, bueno, es que pues es una canción muy pegajosa nada más, sino justamente el contenido. Y es de eso que se van armando los sueños. De alguna manera nuestra memoria va funcionando de esta manera selectiva, digamos en cadenas de asociación, cosas que nos vayan quedando, digamos, cerca de nuestros dominios constantes. Pensémoslo en la música. Tal vez a usted le guste la música de banda, por ejemplo. Si a usted le gusta la música de banda, se va a dar cuenta de que las músicas que están más acercadas a ese ritmo, por lo general son las que le pueden llegar a generar un interés. Vamos a darnos cuenta tal vez de la tambora, o vamos a darnos cuenta del norteño, ¿no? Que van siendo ritmos aceptables, pero cuando nos vamos hacia el otro espectro, por ejemplo la música de rock metal, pues no le va a parecer agradable. ¿Por qué? Porque no hay ese, digamos, como ese camino ya recorrido. De la misma manera, si le gusta el rock, es difícil que le vaya a gustar la banda. ¿Por qué? Porque son ritmos muy distintos, son instrumentos muy distintos y no van teniendo esa misma asociación. Pero tal vez le guste un poco el pop. Por ejemplo, si le gusta el rock, habrá música que disfrute del pop. Y así es como vamos nosotros construyendo nuestro árbol de recuerdos y de representaciones. Así es como se va formando la experiencia, que a final de cuentas es lo que somos nosotros mismos. Todo ese conjunto de recuerdos, de experiencias y de sensaciones nos van dando un trasfondo, nos van dando, digamos, como una base para responder a todo lo nuevo que nos vamos encontrando. Si en ese mismo árbol usted tuvo una experiencia desagradable con un perro, nos vamos a encontrar después que hay un miedo hacia los perros. ¿Por qué? Porque ya estuvo una vivencia y quedó registrada como experiencia para nosotros. Si usted nunca se ha topado con un perro y que le haya hecho algo malo, no tiene por qué tenerles un miedo, podríamos pensar, a menos de que haya otro tipo de asociación. Y eso es lo que vamos viendo en los sueños. Así es como vamos construyendo con ese material. Por lo mismo, todo lo que vamos viendo en los sueños, como se lo estaba diciendo el día de ayer, tiene que ver con nosotros mismos. Es, de alguna manera, lo que nosotros hemos recolectado, el material del sueño y el trabajo del sueño, tiene que ver con nuestro mundo interno, y con nuestro mundo interno solamente, por lo mismo que estábamos diciendo también. A veces podemos llegar en ciertas persecuciones, en pensar que vimos el futuro, en pensar que nos están visitando espíritus, y esto pues realmente es algo que no podríamos encontrar un fundamento más allá de lo que nosotros quisiéramos creer. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del significado de los sueños. Te recuerdo nuestros medios de contacto, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos una línea nacional sin costo 01800 727 54 20. Un número celular al cual nos puedes hacer llegar mensajes a través de WhatsApp. Es 333-822-3208. Y recuerda que también tenemos Twitter, @desde tu mirada. Y el chat está funcionando, José Luis. El chat, déjame ver si todavía estamos ahí. No, aún no, pero ya casi. Bueno, estaremos conectados en www.radiomujer.com.mx.
MX, únicamente ingresas a la sala de Desde tu Mirada y ahí nos puedes hacer llegar tus participaciones. Y bueno, decíamos a propósito ya estamos en el chat, decíamos a propósito de esta cuestión de los sueños. Entonces, que se trata de contenidos reprimidos, ¿no? Contenidos que por alguna razón probablemente que proviene de un conflicto entre nuestros deseos y nuestra conciencia moral, dígase un deseo que no nos es moralmente permitido, queda reprimido. Entonces, pensar que nosotros mismos vamos a descifrar el contenido de uno de nuestros sueños sería ilógico porque desde el principio soy yo quien me lo está escondiendo a mí. Entonces, pues no me lo voy a decir, no voy a confesar la verdad eventualmente a mí mismo, sino que para eso pues se requiere de una segunda mirada, ¿no? Justamente se requiere de otra persona preparada y además, comentaba el día de ayer, también sería hasta cierto punto ocioso, ¿no? No falta quien de pronto se metió a estudiar psicología y a lo mejor, porque a lo mejor ni eso, a lo mejor ni siquiera de eso se tomó el tiempo, pero a lo mejor por ahí tomó el capítulo 7 de las lecciones introductorias de Freud o se leyó todo esto acerca de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y entonces ya anda queriendo decirle a todas las personas lo que significan sus sueños, ¿no? No, es que seguramente tú tienes un conflicto con tal y cual y por eso estás soñando con chapulines, ¿no? Entonces, es ocioso, ¿no? Es ocioso ya sea que lo haga una persona sin preparación y decía, bueno, a lo mejor te tomó la molestia de leer eso porque las más de las veces no, por ahí de oídas saben algo o de Wikipedia saben algo y ya con eso, ¿no? Y hacerlo nosotros mismos posiblemente sería algo similar, ¿no? La utilidad de esto es poder adentrarnos a el contenido inconsciente con algún fin, ¿no? Con la finalidad de desenmarañar algo, no nada más como querer, porque iba a decir saber por saber, pero realmente no nos daríamos cuenta de nada. Si no tiene una secuencia con un análisis, realmente no hace mucho sentido ponerse a pensar en ello. Hay cosas que son muy evidentes, quizás alguien nos decía acerca del esposo, ¿no? Que sueña y sueña que trabaja, etcétera. Estos sueños de angustia que nos puede hacer ruido con el concepto de que un sueño es una realización de deseo, podemos decir, bueno, pero los sueños de angustia como cuál deseo, ¿no? Se podría estar cumpliendo, o las pesadillas como cuál deseo podrían estar cumpliendo. Para empezar, recordemos que tenemos muchas necesidades dentro de nuestra cabeza, muchos deseos y entre ellos están deseos de castigo y deseos de odio, ¿no? Entonces, si consideramos necesario castigarnos por algo, bueno, pues definitivamente está cumpliendo algún deseo ese sueño, ¿no? Por un lado. Por otro lado está la cuestión de la repetición que hablábamos el día de ayer. Hay ocasiones en que soñamos una y otra vez un evento traumático, más o menos, y no tiene más que la utilidad de remasticarlo, recordemos esta parte. Y otra cosa muy importante, muy importante, cuando falla el proceso de maquillaje de nuestros deseos, nos generan mucha angustia y por lo general las personas despiertan en ese momento. ¿Qué significa esto? Si todo el chiste de que se mantenga reprimido, de maquillar todo el sueño es para que se mantenga reprimido X contenido, vamos a pensar en esto que decíamos ayer, ¿no? Un deseo medio asesino, ¿no? Un deseo bastante agresivo hacia alguien, y en el sueño no queda del todo maquillado,
como que se alcanza a evidenciar realmente el destinatario de esos deseos bastante agresivos, nos va a despertar muchísima angustia y en ese momento se corta el sueño. Ese es otro de los motivos de que soñemos también cosas que podamos considerar poco deseables. Y fíjate, Gaby, esto me hace pensar en algo que puede generar mucha angustia en las personas, y son este mismo tipo de sueños, ¿no? Cuando hay ahí una emoción de odio, de agresividad, y que no alcanzamos a camuflar, no alcanzamos a disfrazar dentro del sueño, hay muchas personas que se viven en una ansiedad terrible, de decir, es que ¿cómo es posible que yo soñé que hacía eso? Uh-huh. ¿Es que yo sería capaz de hacer eso? Y esto es una pregunta que se ha hecho desde muchísimo tiempo atrás. Si se nos juzgara por nuestras fantasías y por nuestros sueños, no habría nadie fuera de la cárcel, ¿no? Esto no tiene que ver con nuestra capacidad de hacer, y es que uno puede decir, bueno, es que yo lo soñé que le hacía daño a alguien y que aparte lo disfrutaba, que aparte era algo satisfactorio para mí. Entonces eso quiere decir que en la vida cotidiana, en vigilia, también lo podría llegar a hacer. No, porque dentro de nuestro sueño estamos viendo en acción, estamos poniendo en escena todo lo que tiene que ver con nuestro ello, todo lo que tiene que ver con esta parte sin restricciones, que lo único que quiere es satisfacerse. Esto es lo que se acaba experimentando de alguna manera en los sueños. Fíjese, cuando nosotros dormimos o cuando nosotros tomamos alcohol, que eso es otra cosa que podemos verlo relacionado, nuestro nivel de represión baja. Cuando nosotros estamos dormidos, hay todo un mecanismo para el cual primero nos paralizamos, porque si estamos alucinando en el sueño, y esto lo puede haber comprobado usted en algún momento, no siempre funciona del todo, entonces tiramos patadas o nos levantamos o nos rodamos de la cama y nos caemos del mueble, pero cuando nosotros estamos dormidos, como estamos alucinando, tiene que estar paralizado nuestro cuerpo. Y esto es lo que en otros momentos se puede llegar a vivir también con mucha ansiedad, que se dice, es que se me subió el muerto. Yo me desperté pero no me podía mover, estaba como alguien encima de mí apretándome el pecho. Ahí no hay ningún muerto, lo que sucede es que nuestro cerebro se había despertado, pero no se había despertado del todo. Y nosotros ya estábamos con cierto grado de conciencia y nuestro cuerpo seguía paralizado. Por lo mismo no nos podíamos mover y nos empezaba a generar mucha ansiedad. Esto puede llegar a suceder también cuando nos levantamos de jalón y todavía seguimos soñando cosas. Esto es una alucinación hipnopómpica, se llama. Cuando nosotros todavía no alcanzamos a despertar todo nuestro cerebro con la parte que estamos soñando, todavía podemos despertarnos y alucinar algo. Podemos ver que alguien estaba parado enfrente de nosotros y cerramos los ojos con el miedo y abrimos y ya no hay nadie. Esto es algo completamente explicable, sin necesidad de estarle metiendo espíritus ni esoterismo. Entonces, como le decía, cuando nosotros dormimos, nuestra represión baja. La parte de nuestro inconsciente que va albergando al superyo, digamos que baja las defensas. Baja las defensas de tal manera que nosotros podamos elaborar todos estos sueños, pero no del todo, podríamos decirlo, no del todo bien, sino que todavía hay una cierta necesidad de represión, pero es muchísimo menos. Es como cuando estamos borrachos, como le estaba diciendo, por poner un ejemplo ahí medio sonso, que igual y nos da por bailar, igual y nos da por gritar y por hacer bromas muy pesadas, pero a nadie le da por comer fuego, ¿verdad? Cuando estamos borrachos. ¿Por qué? Porque no lo haríamos de ninguna manera. Tal vez las otras cosas lo haríamos con un poquito menos de represión, pero no eso. No, es justamente lo que va pasando. Y cuando nosotros soñamos, esa represión que ha bajado deja ver todo digamos como todo este coraje o estas sensaciones, estos deseos que son imposibles de realizar por la represión y principalmente por nuestra educación. Pero en el sueño se ponen en escena, como le estaba diciendo al principio. Y ahí es en donde podemos, sí, acuchillar, podemos lastimar, podemos hacer daño, podemos hacer muchísimas cosas, pero también salvaguardándonos en nuestro inconsciente porque realmente no lo estamos haciendo. Es una fantasía. Lo que estamos viviendo es una fantasía y una alucinación. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del significado de los sueños. Tenemos por aquí una pregunta interesante. Nos dicen, entonces, ¿cómo podemos interpretar el que el mismo Freud fuera él mismo su propio intérprete de sus sueños? Bueno, aquí hay algo importante. Ya nos dieron cuerda. Hay cosas que digamos, cuando se tiene no únicamente el conocimiento, porque no va simplemente con la teoría, simplemente con leer el libro, por ejemplo, sino que una persona que se dedica a el psicoanálisis, pues Freud no podríamos decir que era un analista simplemente, sino que él sienta las bases para el psicoanálisis, ¿no? Como tal. Entonces, cuando se está en eso, se hace muy difícil dejar de ver entre líneas determinadas cosas, ¿sí? Probablemente podemos pensar en alguna otra profesión, ¿no? A lo mejor vamos a pensar en un ingeniero, la ingeniería para construcción es, no sé, Civil. Ingeniero civil, eso. Vamos a pensar en un ingeniero civil. Aunque no esté en horas de trabajo, necesariamente se va a dar cuenta, muy probablemente, de detalles que nosotros pasamos por alto, ¿no? Como que a lo mejor se puede dar cuenta de que está unos cuantos grados, y en verdad es algo muy curioso, pero de verdad llegan a hacer esos comentarios, pues ese pilar está unos grados a la derecha, ¿no? Cargado hacia tal, y uno dice, ¿eso qué? Pero si ponen su aparatito para medir, pues sí, ya con el aparatito nosotros nos podremos dar cuenta de que sí, en efecto, está unos cuantos grados cargado hacia un lado o hacia otro. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? No es que no nos importe, sino que no forma parte de nuestro diario vivir. No es algo que a lo mejor yo me puedo leer un libro de ingeniería civil y puedo saber que los pilares necesariamente tienen que acomodarse de tal y cual forma, y pues ya lo sé, ¿no? Y punto. Pero eso no me va a dar como ese reflejo de inmediatamente detectarlo, aunque no sea intencional el detectarlo, ¿no? Aunque no esté siendo quisquilloso tratando de encontrar esos detalles. Entonces, verdaderamente, pues se hace una cuestión muy curiosa ahí, porque es muy difícil no darse cuenta de un montón de cosas. De hecho, una persona que está en un proceso analítico, por lo general está mucho más abierta a darse cuenta también de ciertas cosas que estando fuera de un proceso analítico no nos daríamos cuenta. Por ejemplo, una persona en proceso analítico puede intuir más acertadamente ciertas ligaduras de sus propios pensamientos, ¿no? Como que esa conexión, como ya se empezó a hacer en análisis, digamos que se va abriendo una brecha, se va abriendo un camino. Entonces, ese camino, digamos que deja mucho más visibles muchos aspectos de nuestro propio inconsciente. Entonces, lo mismo, cuando una persona se dedica al psicoanálisis, pues es muy difícil no darnos cuenta de algunas cosas, además de que recordemos que todo este proceso de represión, de censura, todas estas cuestiones van así como el síntoma, por eso decíamos es muy útil para poder entender el funcionamiento del síntoma, así como el síntoma es una formación de compromiso, digamos. Una parte mía desea, por ejemplo, siente que hice algo incorrecto y que no merezco los bienes que poseo, ¿no? Merezco que me los quiten porque siento que hice algo incorrecto. Pero otra parte mía los quiere. Entonces,
puedo, para aliar esas dos partes, tanto el castigo como el quedarme con mis bienes, puedo generar un síntoma obsesivo de cerrar la puerta 18,000 veces antes de salirme de mi casa, ¿no? Y así ya me estoy castigando y estoy conservando mis bienes. Esto pues, es un ejemplo ridiculizado, por supuesto, pero es una formación de compromiso con la cual se generan los síntomas y en un proceso similar es que se generan los sueños. Entonces, si yo necesito generar estos síntomas, por decirlo, es porque mi represión no me permite llegar a ciertos lugares, y cuando yo estoy en un proceso de análisis y ya llegué a esos lugares, se hace un poco absurdo el seguirlo ocultando, porque al final de cuentas ya está visible. Entonces por eso decimos, es mucho más visible muchas cosas cuando se está en proceso de análisis, y bueno, pues cuando se es analista también se está en proceso de análisis, y además pues ya se tiene muy trabajado muchos aspectos de la propia cabeza, ¿no? Además Freud iba haciendo las bases, entonces pues hizo un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, en sí no nada más eran sus propios sueños los que interpretó, exacto, sino que hay todo un ensayo alrededor de su autoanálisis, ¿no? Cuando hablamos del complejo de Edipo, por ejemplo, Freud expone esta idea del complejo de Edipo a partir de su propia historia. Y esto lo va comprobando y lo va demostrando alrededor ya después del tratamiento con pacientes. Pero en un primer momento tendría que ver con su autoanálisis, ¿no? Y ahí pues realmente no había mucha alternativa. no había quien lo analizara a él, porque se estaba construyendo la disciplina del psicoanálisis. Y ahí también podríamos pensar en algo. Dentro de ese mismo autoanálisis o de la interpretación de los propios sueños, hay una represión imposible de esquivar. Y esto es justamente lo que nos hace necesario que haya una segunda mirada. De todas maneras, nosotros podemos hacer algo, pero fíjese, ¿qué es lo que sucede cuando soñamos? De entrada, vamos a soñar con todas las cosas revueltas. Vamos a encontrarnos con un montón de elaboración en el trabajo del sueño, condensaciones, un sinfín de mecanismos. Bueno, no un sinfín, pero son varios. Que están ahí justamente en servicio de la represión, al servicio de la represión, para que nosotros no alcancemos a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo ahí. Después de eso, nos vamos a despertar y se nos va a empezar a olvidar. ¿Por qué se nos olvidan nuestros sueños? Es como si se nos olvidara, no sé, un programa de televisión que acabamos de ver, ¿no le parece? Pero ahí vamos a ver nuevamente la represión actuando. Si nosotros decimos, pero a mí eso de la represión no me hace nada, yo me levanto y me pongo a escribir mis sueños. Usted va a escribir sus sueños en una elaboración secundaria. ¿Por qué? Porque es lo que se acuerda que soñó. No quiere decir que eso es todo lo que haya soñado. Y en esa elaboración secundaria, usted va a componer ciertas partes. ¿Por qué? Porque ya la represión está funcionando. Ahí es como, imaginemos, como cuando nos pasa algo. Y esto es algo súper sencillo de comprobarnos. Usted choca. ¡Paz! No se da cuenta del todo por qué chocó. Pero le aseguro que usted cuando se baja de su carro piensa que es la culpa del otro. Dice, es que me pegaron a mí, ¿no? O se me atravesaron, es lo que sucedió. Pero de entrada no nos estamos dando cuenta que nosotros nos pasamos el alto, tal vez, o que nosotros nos pasamos la preferencia, o que nosotros le echamos el carro encima al otro, ¿no? Para nosotros no podemos estar mal en ese primer momento. Ya después de que vemos el choque y llegan y decimos, ay caray, pues bueno, no, sí fue mi culpa, no, sí fui yo el que cometió la infracción. Y a veces ni así nos queremos dar cuenta. A veces todavía nos sentamos y decimos, no, es que no, porque está bien, yo me di la vuelta en sentido contrario, pero él ya me había visto. Ahí tenemos toda la maquinaria de la represión y de la proyección, justamente digamos como en su forma de proyección, intentando salvaguardar la idea que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que yo cometí un accidente? Y esto lo vemos en los sueños también. En los sueños, imagínese que usted tuvo uno de esos sueños como muy desagradables de recordar. Imaginemos que usted estaba haciéndole daño a alguien, o que estaba teniendo algún tipo de encuentro sexual con alguien prohibido, con alguien indebido. Ya que nos queremos acordar de eso, no es posible dejar de maquillar lo que nosotros soñamos a la hora de leerlo. Y después de eso, a la hora de escribirlo, y después de eso, al leerlo, todavía le damos otra maquillada. Entonces es una tras otra pasada. Es como un teléfono descompuesto de represión. Entonces,
Claro que podemos hacer ahí un pequeño análisis, podemos intentar reflexionar qué es lo que está sucediendo, pero solamente desde nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista ya tiene puntos ciegos. Por eso es que es necesario que haya alguien más. Si lo pensamos en Sigmund Freud, seguramente, y ni siquiera es así como para adivinarlo, habrá muchas cosas que no vio, pero fue el inicio. Es lo único que se podía hacer. Y posteriormente es cuando se empieza a desarrollar y elaborar de una manera diferente, ya con un interlocutor que pueda escucharnos y que pueda dar ese punto de vista neutral alrededor de lo que se va entendiendo en la teoría. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema acerca del significado de los sueños. Patricia nos está haciendo un par de participaciones. Por un lado nos dice, tengo depresión, me están tratando con medicamento, tengo mucho miedo a muchas cosas y quiero un consejo. En 2 días tengo una cita con una abogada, mi miedo es enfrentarla. Tengo miedo a que me engañe, ¿qué me recomiendan? Patricia, si estás en un proceso de tratamiento, a lo mejor hay cuestiones que está tanto la parte que hay que ver también la parte concreta como una digamos herramienta concreta como es pues, no sé qué problema legal tengas que estás viendo a la abogada. Si fuese únicamente por ese lado y tu miedo es a que te engañe, no sé por qué razón, pero si fuese únicamente el aspecto concreto, pues bastaría con pedir una segunda, una tercera opinión, ¿no? No más que eso. Pero en el contexto en que tú nos lo estás compartiendo, vamos especulando, vamos pensando que quizás esta desconfianza se abarca mucho más que este encuentro en específico, ¿no? Vamos pensando que esta desconfianza va abarcando también otro tipo de interacciones y bueno, pues ahí creo que es donde estaría el meollo, ¿no? Hay una cuestión importante a veces, esta desconfianza, este malestar, este sentimiento de persecución no tiene nada de imaginario, ¿no? A veces es muy real y entonces pues las soluciones no están en cuestiones de la mente, ¿no? Lo más que se puede hacer es justamente recurrir al aspecto de los tranquilizantes en todo caso. Cuando es de otra índole, y si tú nos estás hablando de una abogada, es posible que sea ese el caso, ¿no? Entonces pues ahí no quedaría más que buscar más opiniones probablemente. Es distinto el caso cuando provienen de algo que es más que nada dentro de la trama del psiquismo, ¿no? De la mente. Entonces van cobrando un significado, las cosas, digamos, van funcionando en función a un simbolismo y nos pueden dar otro resultado, ¿no? Por ejemplo, soñar, vamos a ir con esto de los sueños, ¿no? A lo mejor sueñas que una persona atraviesa la pared desde el otro lado de tu casa y bla, 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 y esto puede cobrar todo un simbolismo. Cuando ha sucedido en lo concreto, por ejemplo, cuando a lo mejor el vecino de al lado se brincó a tu casa y la asaltó, pues no es algo, un producto de la mente, no es algo en concreto y que se tiene que solucionar en concreto. Y esta segunda parte que nos pones de tu participación a propósito de tu sueño, nos dices, un sueño muy repetitivo es que quiero salir de viaje y me pierdo mi boleto de vuelo, el tren, etcétera, y me angustia. ¿Qué significa? Recuerda, Patricia, que hemos estado comentando estos 2 días que no tienen un significado de diccionario los sueños, ¿no? Soñar que vuelas, si te buscas un diccionario de los sueños de algún gurú, de alguien, qué sé yo, te va a decir, no, bueno, pues el vuelo significa, qué sé yo, ¿no? Ampliar la mente y significa que algo maravilloso viene a tu vida, pero hay algo que lo está bloqueando y entonces se avientan unos choros
que bueno, mantiene a todo el mundo entretenido, ¿no? Ahorita yo podría aventarme uno y bueno, pues sería una cosa muy absurda, ¿no? Porque parándonos en lo real, no hay tal significado lineal de las cosas. El sueño cobra significado única y exclusivamente en función a la historia de la persona que lo está soñando, a la historia que le precede y a la situación presente que está viviendo. De otra forma, no tiene un sueño por sí mismo, puede ser soñado de la forma exacta, así idéntica, por 3 personas distintas y va a tener significados distintos. Entonces, eso no te lo podemos contestar. Está bastante complicado, ¿no? Porque sería atinarle, a final de cuentas. Hay ciertos elementos que es interesante pensarlo de esta manera, que son muy repetitivos y que tienen que ver con parte de nuestra cultura. Por ejemplo, con cómo vamos haciendo una asociación ya casi en automático con ciertos aspectos. Por ejemplo, una casa, ¿no? La casa paterna, o podríamos pensar en el mar, o personas, por ejemplo, que sueñan que caen o que suben escaleras. Este tipo de situaciones van siendo muy repetitivas en los sueños, muy repetitivas, sueños de persecución. Y ahí, digo, si es adivinanza, pues es el aguacate, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta de que hay elementos concurrentes, ¿no? De que hay cosas que se van repitiendo y que podríamos darle una interpretación, y aún así es imposible hacerlo, por ejemplo, sin tener la historia de alguien. Hace mucho tiempo hablamos de esta parte de los sueños y alguien nos mandaba nos mandaron varios sueños de que los atacaban animales, ¿no? Una persona soñaba que lo perseguían toros, otra persona soñaba que la perseguían perros, y podríamos hablar ahí de cierta ansiedad alrededor de la figura masculina, pero más allá de eso, le digo, es estarla disparando a la oscuridad. Nos dice Rosa, siempre sueño que hago mucho que hacer, toda la noche, todo tipo de limpieza y amanezco cansada. Eso sueño con frecuencia, ¿a qué se debe? Pues bueno, va justamente por el mismo lado. Ahí tendríamos que pensar en ese tipo de sueños de actividades, ¿no? Es muy común que tengamos ciertos sueños de actividades, y también hay algo que no se va tomando tan en cuenta alrededor de los sueños, que acuérdese, como es nuestra realización de deseo, pero camuflajeada, maquillada, muchas veces esta realización de deseo tiene que ver con ansiedad y con represión sexual. Esto no es una cosa tan extraña ni tan rara como quisiéramos pensarlo. Cuando nosotros vamos teniendo pocas satisfacciones alrededor de estas áreas de nuestra vida, es muy común que los sueños giren alrededor de esto. En sí, lo podríamos ver, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Que van teniendo digamos, el inicio de estos sueños húmedos, de las poluciones nocturnas que se le dice, ¿no? Que de repente sueñan y amanecen todos embarrados en sus fluidos corporales, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Esto va por ese lado, va por el lado justamente de la necesidad de una satisfacción en lo sexual y de la imposibilidad de realizar este deseo, pues bueno, tal vez por la misma situación de los jóvenes o simplemente por su juventud, ¿no? Porque no hay nadie ahí alrededor para cumplir este tipo de necesidades. Esto también nos va pasando como adultos. Como adolescentes es más directo el sueño, por lo mismo que habíamos hablado de los sueños infantiles. Ahí ya se va contando con mucha más represión, pero de todas maneras vamos a darnos cuenta de que son más transparentes los sueños, porque no hay tanta necesidad de esconder este tipo de cosas. En los adultos es más común que estos sueños que tienen un contenido sexual tengan que ver con actividades físicas, correr, ¿no? Estuve corriendo y subí escaleras y subí escaleras y subí escaleras, y ahí lo que estamos viendo es cierta tensión en la parte de lo sexual. Una vez más, no podemos generalizar. Como le digo, son elementos que se van encontrando muy repetidos, pero que si yo le digo, es que usted ahorita nos mandaron una participación, es que yo soñé que subía escaleras, no voy a hacer. Claro, lo que pasa es que hay una represión en lo sexual. No, es imposible. Pero esto nos puede dar un poquito de elementos para pensar sobre estas cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y fíjese, si nosotros quisiéramos hacer un breve análisis de nuestros sueños, digo, sin necesidad de que haya alguien más y evidentemente con las imposibilidades que esto conlleva, pregúntese qué le ha estado sucediendo últimamente.
¿Y qué relación encuentra usted con su sueño? Sin intentar proyectar en una situación esotérica ni fantástica. Por ejemplo, no, pues es que yo sueño que se están metiendo a mi casa, yo sueño que me están haciendo daño. ¿Hacia dónde va esa ansiedad de persecución? ¿Qué le ha estado pasando? No es que vaya a ser directamente con que alguien se meta a su casa, pero tal vez hay muchas personas alrededor que están teniendo opiniones negativas sobre usted y esto le está generando ansiedad. Y en el sueño se está intentando lidiar con este tipo de situaciones y con esa ansiedad. Esto, como le digo, con la imposibilidad de nuestros propios puntos ciegos, pero nos puede ir dando un cierto norte de qué es lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.